Pues sí, la Galería Maurice Ravel, aquí en París, acoge la exposición Itinerarios del Arte Contemporáneo, en la que 18 artistas muestran su obra reciente y su manera de entender el arte de nuestros días. Entre ellos destacan el venezolano Carlos Alberto Castillo y el francés Patrick Laurent, quien tienen en común un cierto realismo en la línea del hiperrealismo norteamericano. Buenas tardes a todos y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por habernos invitado. Permíteme antes que nada que explique que Carlos Castillo ha nacido en la localidad venezolana del Sombrero en 1956 y que Patrick Laurent nació en Compiègne, una ciudad no muy lejos de París, a unos 50 kilómetros al norte de la capital, en 1964. Me dijo primero a Carlos, ¿es cierto que fue tu tía quien descubrió en ti la sensibilidad por el dibujo, por el arte? Cierto, yo tendría apenas 5 o 6 años cuando asistía a la escuela, puesto que mi tía era la maestra de la escuela rural. Y cuando ella descubrió que yo tenía esa facilidad para el dibujo, ella decretó que los días viernes iban a ser el día para dibujar. Entonces obligaba a todos los alumnos a dibujar los viernes. Para mí eso era el día más maravilloso que había en la semana. Quizás lo hacía pensando en ti, eso. Claro. Ella se dio cuenta de esa facilidad que yo tenía y quiso que yo continuara. A ella le debo yo muchísimo, la verdad. Patrick Laurent llega al arte a través de la ciencia, ¿no? ¿Me contabas? Sí, bueno, mientras estaba haciendo mis estudios y mi tesis, también yo hacía estudios de arte, ¿eh? Entonces yo mezclé las dos todo el tiempo. De verdad que después me dediqué realmente y totalmente al arte después de unos años como investigador. ¿En qué terreno? En el terreno de los antibióticos, la farmacia. Me redirijo ahora a Carlos Castillo. A los 17 años, con solo 17 años, viajas a Nueva York. ¿Qué fue lo que vistes allí en la Gran Manzana para que te decidieras a dedicarte completamente al arte? Pues mira, fue para mí un gran, ¿cómo se dice? Una gran explosión de conseguirme en Nueva York a 17 años, saliendo de Venezuela, de un pequeño pueblo, y conseguirme en aquella ciudad donde el arte fue allí donde conocí. Vi muchas galerías, muchos museos, especialmente el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y realmente esa confrontación que tuve con ese mundo me hizo darme cuenta que era por la pintura, en todo caso, que yo quería seguir mi vida un poco. Todo lo que se aprende a los 17, 18 años no se olvida nunca, ¿no? No, muy importante. Quizás Patrick Laurent tiene una experiencia parecida. No, mi experiencia, bueno, siempre me ha gustado mucho pintar y dibujar. Sigue desarrollando eso mientras hacía mis estudios, después mi trabajo como químico. Pero de verdad que sí llegó un momento en los años 2000 que después de una caída a Venezuela, que casi me maté cayendo de una mata de mango, me estropeé una mano, pero era la izquierda, entonces podía seguir dibujando. Y a partir de ese momento decidí cambiar y dejar mi trabajo como investigador y dedicarme al arte. A veces los accidentes son beneficiosos, a pesar de todo. Sí. De vuelta a Venezuela, Carlos Castillo, vas a estudiar naturalmente arte, ¿no? No podías hacer otra cosa. Claro. Me inscribí en una escuela de arte de la ciudad de Maracay, que es la que estaba más cerca de donde yo vivía. Hice un año allí y luego me inscribí, pasé un concurso primero y me inscribí en la Escuela de Artes Plásticas de Caracas. Y de allí pasé a otra escuela que se llamaba La Segra, que era que tenía mucho auge en ese momento. Y de allí, bueno, continué finalicé mis estudios allí en Caracas. Y un día decides venir a Europa. Cuéntanos en qué circunstancias, qué es lo que te atrajo. Eso fue muy extraño, porque realmente yo mi idea era irme a vivir a Estados Unidos, a Nueva York, porque era la ciudad que yo conocía. Pero en esos momentos conocí a una galerista, Cecilia Ayala, de la Galería Minotauro de Caracas, muy importante. Esta señora me dijo, cuando yo le expliqué, le decía cuáles eran mis intenciones para continuar a estudiar en el extranjero, me dijo, no, tú no puedes ir a vivir a Nueva York, tú tienes que irte a París. Y fue ella que me dijo, yo no conocía nada de Europa, Francia, nada. Y ella me dijo, no, yo te puedo ayudar para buscarte lugares allá, para puedas entrar, pero tú tienes que venirte a París.
Y así fue. Ella me ayudó a venir a París. Y llegas a París sin hablar ni una palabra de francés. Llego a París y no sabía ni decir ni buenos días porque fue un viaje muy rápido. No tuve tiempo de aprender en ninguna escuela las palabras o lo básico de una nueva lengua. Y bueno, fue muy duro al principio. Fue muy, muy, muy duro. Pero bueno, 30 años ya viviendo en Francia. Patrick Laurent no tiene esos problemas, habla perfectamente francés y español. Cuéntanos, ¿cómo has aprendido tan bien el español? Bueno, porque he tenido la ocasión de ir a Venezuela y de conocer a amigos y familia de Carlos, y no podía imaginar ir en un país sin poder agradecer a la gente que me iba a hospedar. Entonces, y yo hablo mucho, entonces no podía quedarme silencioso. El clima de Venezuela es completamente distinto del norte de Francia. Sí, sí, eso sí fue un gran choque, pero creo también que el idioma fue para mí una cosa muy grande a tal punto que la mayor parte de mis pinturas tienen nombre en castellano. Hizo parte del encanto también de mi investigación en pintura. En París, Carlos Castillo, la primera vez que viniste al programa hace ya 15 años, 15 años, no está cierto. mal, fue por una exposición que realizaste en el claustro de una iglesia en el Marais, la iglesia de Villette se llama, donde vas a rendir homenaje a los maestros del Renacimiento A italiano. Caravaggio específicamente. Caravaggio, Michelangelo y de Leonardo da Vinci, los tres, era un homenaje a los tres grandes maestros de la pintura clásica. Hay que tener una cierta audacia, ¿no?, para hacerles un homenaje en Y una pleno. cierta inconsciencia también, sí, cierto. Pero recuerdo esa exposición, fue una magnífica exposición. Porque había entre el lugar, entre el cloître y las obras que yo presenté, una buena, ¿cómo se dice? Connivence. Sinergia. Sí, Sinergia, y que eso hizo realmente que fuera una exposición que marcó a mucha gente, inclusive. Fue muy excepcional. Lo que tenéis en común, aparte de exponer en esta exposición, es también el realismo, ¿no? El amor por el cuerpo humano. Quizás, Patrick, ¿de dónde sale eso? ¿Del realismo americano también? Yo creo que empezó por la necesidad de representar el cuerpo y de manera figurativa. Entonces, yo desarrollé un tema durante casi 9 años sobre el tema de la mano, y haciendo ese trabajo necesitaba cambiar la escala de la representación. Y bueno, hacía representación de 1 metro, 1,50 metros, más grandes, manos grandes o pedazos de manos que permitían salir de la representación casi fotográfica y con tamaño de mano. Entonces me permitió abrir otro horizonte haciéndolo en gran tamaño, que necesitaba también esa precisión por el tema. Dicen que la mano es lo más difícil para dibujar el cuerpo humano. Bueno, es una parte del cuerpo que no soporta bien las deformaciones. Pero también buscaba gesto que no sea el gesto del lenguaje de la comunicación, sino gesto que estaban abiertos, un gesto en acto, es lo que estaba buscando. El accidente que tuviste en Venezuela influyó quizás en eso, en ese amor por Había la mano. empezado ese tema 4 meses antes de estropearme la otra mano. Carlos Castillo, has dibujado muchos desnudos, pero también tuviste una gran exposición en París donde vestías a tus modelos con jeans. Cierto, esa fue la exposición hace 7 años exactamente, en una pequeña galería en el Marais. Y allí volví a mi influencia hiperrealista americana, con el trabajo de las texturas que eran sobre todo de partes del jean, de bolsillos, de textura de telas, e inclusive de partes del cuerpo humano, donde había también ciertas insinuaciones de la mano también y de partes de otras partes del cuerpo. Sí, eso fue también una parte de mi trabajo hace 5 o 6 años más o menos. ¿No sentís ambos, Patrick y Carlos, que vais contracorriente, que el realismo, o no, quizás el realismo está volviendo a la palestra? Patrick. Bueno, yo creo que vuelve de nuevo un poco el sistema de representación con toda la narración en la pintura. Entonces, sí, yo creo que hay un surgimiento también muy fuerte de la parte del dibujo. Y bueno, tuvimos un poco pasado hace tiempo, pero ya de nuevo
encontramos Sí, hay nuestro una terreno. vuelta actual de nuevo a la búsqueda sobre el dibujo como medio de expresión y el dibujo también da la figuración. Se busca de nuevo contar algo con lo que uno quiere decir y no solamente la idea de la materia solamente. Hay que también que la pintura represente y que cuente una historia. Y en eso la figuración es realmente el modelo que pasa mucho más fácilmente. Curiosamente, aquí en París, el arte venezolano pasa por el arte geométrico, ¿no? Geométrico, Cruz Díez, claro. Soto, por ejemplo. Soto, exactamente. ¿Te sientes en cierto modo heredero de esos grandes artistas venezolanos? Realmente. En otro estilo, evidentemente, claro. Mira, creo que no, porque primero no son tampoco de mi generación, son gente que admiro muchísimo, y son grandes maestros venezolanos, pero yo soy de la generación de esa que vino después, que eran de los buenos dibujantes que hubo en esa época de los años 70, 80. Y más bien mi trabajo se exprime más por el lado figurativo que por el lado constructivista o abstracto. Patrick Laurent, ¿nos cuentas un poquito qué presentáis en Itinéraire Art Contemporain, itinerarios del arte contemporáneo de este año? Bueno, vamos a presentar 18 artistas y es una selección que se hace cada año. Tenemos, yo lo digo así porque hago parte del comité. Y es una selección de artistas francesa sin tema particular, sino que el nivel del trabajo nos parece muy interesante. Así se podrá ver arte figurativa, pintura figurativa y también trabajo más conceptual, instalación y más abstracto. ¿Es una asociación...? Sí, es una asociación que ya tiene historia, pero desde 2013 hubo cambio en la asociación y seguimos exponiendo. Por ejemplo, hemos hecho 28 exposiciones desde 2013, mayormente en Francia. No me gustaría dejarte marchar, Patrick, sin que nos hables de tu otra faceta de arte terapeuta. ¿Qué es la arteterapia? Bueno, la arteterapia es un acompañamiento de la persona en su proceso de creación. Por ejemplo, yo tengo bastante experiencia ahora en el acompañamiento de personas que padecen enfermedad de Alzheimer. También se puede hacer con niños con trastornos, hasta con desarrollo personal. El asunto es acompañando la persona en su proceso, permitirle reencontrar un nuevo lenguaje, inventar un nuevo lenguaje y en el caso, por ejemplo, de las personas que padecen enfermedad de Alzheimer, que han perdido la palabra, que no se pueden expresar más por la palabra, pero que pueden seguir diciendo soy autor, por ejemplo. Un artista expresa lo que le está dentro, más profundo en el alma del hombre. Carlos. Digamos que una de las cosas propias del arte es que es un medio de expresión y que te permite justamente por un lenguaje que no es el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, que es un lenguaje visual, decir cosas o sentimientos que tú no puedes decir de otra manera. Podría agregar que lo que no se puede decir se puede figurar. Sí. En fin, pues ya lo saben, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Sepan que Itinerarios del Arte Contemporáneo, esta exposición en la Galería Maurice Ravel, aquí en París, en el Distrito 12, en la que, entre otros artistas, encontrarán las obras de Carlos Castillo y de Patrick Laurent, estará abierta hasta el 15 de julio. Y si quieren volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español o en la página Facebook también de la emisión El Invitado de RFI. Y permitidme sobre todo saludar a Jonathan Brady, que está detrás de los cristales. Saludos. A cargo de la realización sonora y visual también de esta emisión. Gracias de nuevo y que sigan los éxitos. Muchas gracias por invitarnos. Muchas gracias.